vamos a adentrarnos en un libro durísimo, La monarquía de la barbarie de Humberto Pacheco. Es una investigación que destapa un sistema de poder y, la verdad, de podredumbre en el Estado de México. Y lo que revela es, por decirlo menos, escalofriante. Para poder entender la realidad que describe el autor, primero hay que entender su lenguaje. En el Estado de México, el horror no es algo raro, algo fuera de lo común. No. Se ha vuelto tan normal que ya tiene su propio vocabulario. Una serie de verbos que describen una violencia extrema como si fuera cualquier cosa del día a día. Levantar, embolsar, ejecutar, decapitar. Ojo, ¿eh? Estas no son solo palabras, son acciones que definen la relación entre el poder, el crimen y la gente de a pie. Es un lenguaje que, según Paget, se ha esparcido como una plaga y que nos prepara para todo lo que vamos a ver. Y claro, este horror no es algo abstracto, tiene rostros, tiene nombres. Para que esto no se quede en el aire, el libro nos presenta a la familia Morales Rodríguez. Su historia empieza en una Nochebuena, la del año 2000, justo el día en que la violencia de las estadísticas se convirtió en una tragedia muy personal, imposible de borrar. La historia de esta familia es, de hecho, el primer capítulo de este análisis. Un solo crimen que nos revela el colapso, así, inmediato y total, del sistema de justicia. Miren, todo pasó en un instante. La familia estaba celebrando la última posada. De pronto, una pelea en la calle, un delincuente de la zona regresa y empieza a disparar contra la gente. Una de esas balas le dio a Alejandro Morales Rodríguez, un chavo de 19 años al que le decían el Honguito. Y ahí, en medio de ese dolor inimaginable, la corrupción no tardó ni un minuto en aparecer. Y justo en ese momento, la tragedia se convirtió en una burla. Imaginen la escena. La mamá de Alejandro llorando sobre el cuerpo de su hijo. Y se le acerca un comandante de la policía judicial. Pero no para consolarla, no, para proponerle un negocio. Así, con esas palabras. Le pidió dinero para atrapar al asesino que todos, absolutamente todos, sabían quién era. Y es que ese es el punto clave. Aquí no había ningún misterio. Varios testigos lo dijeron clarito. Fue el vampiro, un delincuente súper conocido por ahí, con antecedentes, que de hecho estaba en libertad condicional. La policía, según ellos mismos, lo tenía checado. Pero, en lugar de ir por él, vieron la oportunidad de sacar una lana. Y el resultado, pues, es el que ya se imaginan. La impunidad total. La familia no tenía dinero para pagar la mordida, así que nunca hubo justicia. Es más, el vampiro siguió yendo a firmar al juzgado como si nada. El asesinato de El Honguito se convirtió en un número más, un caso abierto que a nadie le importó. ¿Cómo es posible que pase algo así? Bueno, para responder esa pregunta, el libro nos hace ver el panorama completo. El caso de la familia Morales no es un hecho aislado, no es cosa de un par de policías corruptos y ya. Es el síntoma de un problema mucho más grande, de una estructura donde la línea que separa a la autoridad del crimen organizado simplemente se borra. Escuchen esto. Esta es la confesión de Óscar García Montoya, alias La Mano con Ojos, un líder de cártel famosísimo por su brutalidad. Y aquí describe, con una normalidad que hiela la sangre, cómo compró sistemáticamente a la policía municipal de Huixquilucan, uno de los municipios más ricos del país. Ni siquiera tenía que pagarle a todos los policías, solo a los mandos, jefes de sector, personal del Centro de Vigilancia C4, con eso basta. Y las consecuencias de ese control, pues, son evidentes. Durante la gestión de Alfredo del Mazo Maza como presidente municipal de Huixquilucan, justo entre 2010 y 2012, cuando La Mano con Ojos tenía a su policía en la bolsa, los homicidios se fueron al cielo. Los datos oficiales del INEGI no mienten. Los asesinatos se duplicaron y hasta casi se cuadruplicaron, comparados con los años anteriores. El control era total, absoluto. Los criminales usaban la misma frecuencia de radio que la policía. Los agentes no solo se hacían de la vista gorda, sino que activamente les tiraban muro. O sea, protegían las operaciones del cártel, desde secuestros hasta ejecuciones. Y todo esto, hay que decirlo, bajo la administración formal del que era el alcalde en ese entonces, Alfredo del Mazo. Y aquí es donde la historia se pone todavía más profunda, porque el libro sostiene que estas conexiones no son cosa nueva, sino que son parte de un legado, casi una herencia familiar, que vincula a la élite política del Estado de México con las mismísimas raíces del narco moderno. A ver, veamos la cronología, porque es muy reveladora. En 1993, el exgobernador Alfredo del Mazo González, el padre, le vende una mansión de lujo al narco más poderoso de México en ese momento, Amado Carrillo Fuentes. Años después, su hijo, Alfredo del Mazo Maza, es alcalde de un municipio con una policía que trabaja para un cártel. Y finalmente, ese mismo hijo llega a ser gobernador del estado. Y no creen que fueron transacciones secretas, hechas en lo oscurito.
Hay documentos judiciales que demuestran que en la venta de esa casa al Señor de los Cielos participaron personas clave del círculo más cercano de Del Mazo padre. Entre ellos, David López Gutiérrez, quien años más tarde sería el vocero del presidente Enrique Peña Nieto. O sea, las conexiones llegan hasta el mero centro del poder político del país. Pero la historia de impunidad de la familia Morales no es solo una anécdota, por más terrible que sea. Es, de hecho, la norma. La estadística pura y dura para millones de personas en el Estado de México. Y los datos lo demuestran. Este número es devastador. 95.4%. Esa es la famosa cifra negra en el Estado de México. Es el porcentaje de delitos que nunca se denuncian o que si se denuncian, nadie investiga. ¿Qué significa esto en la vida real? Que menos de 5 de cada 100 crímenes llegan a tener un expediente. La justicia, estadísticamente hablando, pues casi no existe. Y si comparamos la tasa de delitos en el Estado de México con el promedio nacional, la cosa se pone peor. No es solo alta, es sistemáticamente mucho más alta. De hecho, ha habido años en que la entidad supera la media del país hasta en un 124%. Es una barbaridad. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué la gente no denuncia? Pues las razones son un espejo de lo que vivió la familia Morales. La principal, la desconfianza total en la autoridad. La gente siente que ir a un ministerio público es perder el tiempo, que los trámites son imposibles, o peor, que se arriesgan a ser extorsionados por las mismas personas que deberían estarlos protegiendo. Y así, con todo esto, llegamos a la tesis central del libro, la más aterradora. Todos los hilos, la tragedia de una familia, la policía comprada, las conexiones de la élite y los datos de impunidad se juntan para pintar el retrato de un sistema que el autor llama, justamente, la monarquía de la barbarie. Es como si en este territorio existieran dos mundos completamente separados por un abismo. Por un lado, está la élite gobernante, la que se mueve en suburbans blindadas y en helicópteros, la que se hereda el poder y vive con una impunidad total. Y por el otro, están millones de gobernados que enfrentan viajes de horas para ir a trabajar, la extorsión, el crimen sin resolver y un miedo que lo invade todo. Esta cita de Humberto Payet lo resume a la perfección. La verdadera división aquí no es entre ricos y pobres, o entre partidos. La verdadera fractura, la zanja que nadie puede cruzar, es la que separa a los que gobiernan de los que son gobernados. Y cerramos con esta pregunta, que es el dilema que nos deja el libro. Si las instituciones que deberían dar justicia están mezcladas con el crimen, si la policía extorsiona en lugar de investigar, y si el poder político tiene estos vínculos históricos con el narco, entonces, para la gente de a pie, ¿qué significa realmente la palabra justicia?